Hoy hemos tenido muchos casos de patologías gastrointestinales absolutamente relacionadas con el microbiota y hemos solicitado al doctor William Otero que se realice una charla de este tema. Profesor William, muchas gracias. Puede empezar su conferencia. Gracias, Gilberto, muchas gracias. Es para mí un placer y me da mucho gusto con residentes de medicina interna, de gastroenterología e incluso estudiantes de pregrado que rotan con nosotros en gastroenterología, dictar una conferencia sobre el impacto que tiene la microbiota intestinal en las patologías gastrointestinales. Frecuentemente se escucha por doquier que el microbioma hoy día es una moda. No es una moda. Esto es un avance científico absolutamente trascendental en la historia de la medicina. Moda en estadística es una medida epidemiológica que tiene su significado. La media o promedio tiene un significado. La moda en estadística es el dato que más se repite. Y en la vida, la moda hace referencia a una tradición que acaba de surgir y que estará presente en la sociedad durante un periodo muy corto. Por eso ustedes han escuchado decir que la moda siempre pasa de moda. La moda es un comportamiento transitorio de la sociedad con respecto a múltiples aspectos de la vida. El microbioma no es una moda, jamás. Es un órgano viejo y complejo, absolutamente complejo, cuyas funciones cada día se conocen mejor. Yo creo que en el bachillerato, no, en la primaria, me equivoqué, en la párvulos y en el jardín, cuando el niño va por primera vez a un claustro académico, el profesor debería enseñarle así. Existen varios órganos en el cuerpo. Está el corazón, que envía sangre a los órganos de todo el cuerpo. Están los pulmones con los que uno respira. Están los riñones con los que se depura la sangre y se excretan las cosas tóxicas para el cuerpo. Está el tubo digestivo para los alimentos. Y en todo el cuerpo, en la piel, en el tubo digestivo, en todas partes, hay unos microbios normales. Eso se llama microbioma. Y le diría a los niños, repita por favor, bebé de párvulos, microbioma, microbioma. Es un órgano, es un órgano. La salud humana, para mantenerla, científicos muy connotados consideran que requiere de 3 pilares fundamentales. El genoma, la constitución genética de cada individuo, el sistema inmune y su respuesta a las diferentes agresiones externas e internas, y la microbiota. El microbioma humano son los microbios y sus genes que están en el cuerpo humano. La tercera parte del microbioma es común a todos los seres humanos. Es común. Es como decir, es común a todos los seres los ojos, pero ellos cambian para cada persona. Puede ser verdes, azules, grandes, pequeños. Y 2/3 partes del microbioma son absolutamente personales. Personales. El microbioma pesa 2 kilos. Hay más de 1000 tipos de bacterias en el intestino. Hay más de 1000 tipos de bacterias y esas bacterias tienen subespecies. Estamos poblados de microbios. Y el microbioma, digamos, pedagógicamente se puede dividir en microbiota. Microbiota intestinal, microbiota genital, microbiota pulmonar, microbiota de la piel. Y estos microbios o microorganismos son bacterias, virus, hongos, arqueas. Estos constituyen el microbioma. Como 2/3 partes son personales, no hay ninguna exageración si se pudiera decir que el microbioma para cada ser humano es exactamente igual a la huella digital. Un día que se pueda mapear matemáticamente por computadores el microbioma, uno podría saber quién hizo un daño, quién no lo hizo, cómo se identifica el ser humano. Es una huella digital microbiológica. Una mujer, otra mujer, aquí
se está explicando de manera muy concreta cómo es diferente en cada sitio la microbiota de una persona y de otra. Y recientemente se han revisado unas cifras que en el pasado estaban equivocadas. Hoy se puede decir que hay tantas bacterias en el cuerpo humano como tantas células humanas. No así con respecto a la parte genética. Los microbios alojados en el cuerpo humano representan 2 millones de genes. El ser humano, 20.000 genes. Entonces, el primer comentario filosófico que haré aquí es que si alguien mira con desdén, con desprecio a otro ser humano, habrá que recordarle que él es fundamentalmente microbio y muy poco gente. Es por eso que hay que mantener la tranquilidad en la vida. Hay que ser muy tranquilos. Hay 100 veces más genes microbianos que genes humanos. Y estos microbios o microorganismos están presentes en el ser humano porque las células humanas son incapaces de hacer múltiples funciones y la naturaleza ha permitido que unas bacterias hagan las funciones que unas células no pueden hacer. Desde antes de nacer en el útero se empieza el individuo a colonizar por el futuro de su microbioma. Y en el curso de la vida, en cada instante va cambiando el microbioma. Los colores son de diferentes taxas o familias grandes de los microbios. Y los más frecuentes son el Firmicutes y el Bacteroidetes. Entonces, cada individuo en la etapa temprana de su edad cronológica alcanza una composición bacteriana homeostática. Sin embargo, el microbioma cambia día a día, minuto a minuto. Cambia con los rayos del sol, con el estrés, etc. Pero hay una parte central que es la que más o menos se mantiene como identidad para el individuo. En gastroenterología, la microbiota gastrointestinal está relacionada con múltiples patologías. Aquí se han traído las que se consideran más importantes en este momento. Síndrome de intestino irritable, encefalopatía hepática, diarrea del viajero, estatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que antes se llamaba Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Hoy ya no se llama Non-Alcoholic. En medicina la palabra no va a desaparecer. No transmisible, no va a desaparecer. Es un nombre correcto. Eso lo ha exigido la OMS. Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Enfermedad diverticular sintomática no complicada. Esto es absolutamente importante en medicina y es imprescindible que un geriatra esto lo conozca perfectamente. Aquí se va a demostrar la importancia que esto tiene en geriatría. Lesiones intestinales inferiores producidas por antiinflamatorios no esteroideos que en esta conferencia se llamarán AINES. Cirrosis. Desearíamos nosotros disponer de todo el tiempo posible por parte de ustedes para dictar una conferencia de cómo el microbiota altera cada una de estas patologías. Sin embargo, brevemente quiero enfatizar que la microbiota participa en ellas. Y finalmente vamos a demostrar la evidencia disponible con la cual se sustenta el concepto de que para el cáncer gástrico se requiere Helicobacter pylori y otras bacterias. También el microbioma está relacionado totalmente con los cánceres, con el síndrome metabólico. La obesidad se debe al microbioma. La diabetes mellitus, absolutamente influida. Asimismo, los trastornos neuropsiquiátricos. Los trastornos mentales no son del alma. Son una alteración fundamentalmente producida por una interacción de la psico-neuro-endocrino-inmunología. Los medicamentos utilizados para trastornos psiquiátricos no están dirigidos al alma ni al espíritu. Ellos tienen acción fundamental en la parte inmunológica y de esa manera influye en los otros sistemas. Y también se ha encontrado que el microbioma, el metaboloma, es decir, los metabolitos producidos por las bacterias del intestino pueden modificar el cerebro, pueden dar estrés, depresión, ansiedad. Eso es absolutamente claro hoy día. Por eso a mí me encanta personalmente que en Colombia exista la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica,
Las enfermedades mentales son orgánicas, totalmente biológicas. Entonces, un psiquiatra de hoy día debe ser un experto en inmunología, experto en enfermedades orgánicas del cerebro, porque la psiquiatría es justamente la expresión de esas enfermedades. En la medida en que se avanza en el tracto gastrointestinal de manera progresiva, conforme disminuye la producción de ácido y disminuye la presencia de sales biliares y de enzimas pancreáticas, se aumenta la concentración de bacterias. En el estómago hay microbios en 0 a la 2 bacterias por cada centímetro de líquido que hay ahí. En el duodeno 10 a la 2 o 10 a la 3. Y en el colon finalmente hay 10 a la 13 bacterias por cada mililitro. 10 a la 12, 10 a la 13. Eso significa que varias cosas. Significa, por ejemplo, que la bilis y las enzimas pancreáticas también tienen efecto bactericida, matan bacterias y permite que solamente estén depositadas ahí, en el intestino, las que son útiles para el ser humano. Cuando un paciente tiene pancreatitis crónica y tiene falla pancreática exocrina, no produce enzimas pancreáticas, más del 90% de ellos tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Con respecto al cáncer gástrico, este se produce a partir de una mucosa normal, llega el Helicobacter pylori, infecta el estómago normal, pasa por gastritis superficial, gastritis atrófica. Aquí empieza un gran problema: metaplasia intestinal y cáncer. El profesor Pelayo Correa, un médico colombiano muy connotado a nivel mundial, fue quien dijo hace 1975, infirió, con base en autopsias hechas en pacientes de Cali, un científico del más alto nivel, propuso que el estómago normal pasa por esta cascada y llega a cáncer. En ese momento no se conocía el Helicobacter pylori. Cuando H. pylori en 1984 se conoció, este rompecabezas quedó más o menos armado, pero sin los estudios. Entonces, H. pylori produce toda esta catástrofe de daño en el estómago, pero para que él finalmente dé cáncer en 1 a 3% de los infectados, se necesitan que contribuyan otros factores, factores genéticos del individuo, factores epigenéticos, que significan expresión o no expresión de genes que uno tiene y que se modifican bioquímicamente para expresarse o no expresarse. Que el individuo en la vida fumar es tóxico y mortal, no debe fumar. Obesidad, la sal es absolutamente peligrosa para el estómago. La sal induce un H. pylori más agresivo. La sal por sí sola da gastritis severa. No se debe consumir sal. La respuesta inmunológica del huésped influye en este desenlace. Y finalmente, la microbiota, que es el motivo de esta presentación. El Helicobacter pylori nunca ha estado solo en el estómago, siempre está acompañado. El estómago, a pesar de tener ácido, que mata la mayoría de bacterias, hay bacterias que pueden vivir ahí diferentes a H. pylori. H. pylori es el principal representante de cómo una bacteria evade el ácido del estómago. Pero hay otras bacterias. Aquí se ve un individuo que no tiene Helicobacter pylori. Él, por no tener H. pylori, por no tenerlo, tiene muy bajo riesgo de cáncer. Tiene una microbiota que está representada aquí. Cuando se infecta este individuo y tiene H. pylori, la mayoría de los microbios que hay es H. pylori. Y este poquito son otras bacterias que lo acompañan. De esa manera, quiero enfatizar que H. pylori siempre ha tenido compañía en el estómago. Un individuo que no tenga H. pylori en el estómago tiene lo que se llama bioquímicamente, microbiológicamente, una diversidad alfa de microbios correcta en el estómago. Cuando alguien se infecta por H. pylori, hay muy poca diversidad. A mayor diversidad de microorganismos del estómago o del tracto gastrointestinal, mayor beneficio para la salud. Aquí se infectó y ya disminuyó notablemente. Hay más bacterias, menos bacterias y la calidad de ellas es distinta. Cuando le dan tratamiento y se erradica H. pylori, el individuo recupera la microbiota similar al que nunca se ha infectado. Primer corolario que quiero sacar de esta conversación en este instante.
H. pylori por sí mismo es un disturbio absoluto de la microbiota gastrointestinal. Entonces, para recuperar la microbiota gastrointestinal, empezando por el estómago, hay que erradicar H. pylori. Eso explica la falta de sentido que tiene que se pueda recomponer microbiológicamente el estómago dando probióticos. No, hay que erradicar H. pylori para que se recupere la microbiota. De igual suerte pasa en el colon y tracto inferior. Diversidad alfa, importante, se va modificando y finalmente cuando se erradica hay una recomposición del microbioma. La erradicación de H. pylori y la recomposición de la microbiota está representada en esta publicación de este último mes, que consideramos nosotros es de lo mejor que se ha publicado en medicina en todos los tiempos. Este artículo ha demostrado, un artículo monumental, con casos y con controles no infectados, que H. pylori contribuye significativamente a disbiosis en el estómago y que esto puede estar involucrado en la carcinogénesis gástrica y que la exitosa erradicación de H. pylori restaura la microbiota a un estado similar que el que se encuentra en individuos no infectados. Y esto demuestra el efecto benéfico sobre la microbiota gastrointestinal erradicar H. pylori. El mapeo que hoy día se hace del aparato digestivo, que no es solamente con las materias fecales, no. Este interesante artículo que tiene este nombre impresionante, reimagínese pues, se llama el estudio, que la materia fecal no representa la microbiota del aparato digestivo total, que no representa incluso la microbiota del intestino delgado. La materia fecal no es un sustituto, en medicina se usa el término subrogado, no es un subrogado de lo que pasa aquí, no reemplaza. El advenimiento de esta tecnología tan grande permite mapear en cada sitio, por biopsias, aspirados, cómo está la microbiota, con una tecnología absolutamente distinta a un cultivo. El cultivo no sirve para mapear la microbiota. Es un problema computacional que identifica el ribosoma R, el RNA ribosomal de las bacterias. Y esto sucede en el cáncer gástrico. Está el paciente aquí en verde que no está colonizado. Un día se coloniza con este más verde y de manera progresiva, como se ve en este diagrama, se va disminuyendo la flora nativa, la flora original, la microbiota original. Y se ve conforme avanza el pH, sube el pH porque no hay ácido. Y conforme no hay ácido, la microbiota original, natural, empieza a disminuir y empieza a aparecer progresivamente microbios anormales. Esto se llama disbiosis. Es disbiosis cuando los microbios que llegan ahorita no están en armonía, no están en homeostasis con esa parte del tubo digestivo en este caso. Y se ve que los metabolitos y las toxinas de esas nuevas bacterias que han llegado aquí ahorita pueden modificar este epitelio del estómago, y esto no va solo, esto interactúa con el Helicobacter pylori. Y esto sería aproximadamente lo que hoy día se considera que está sucediendo. No hay H. pylori, pocas células inmunológicas innatas, como célula dendrítica, linfocito, macrófago, están tranquilos. Llega H. pylori aquí, en pequeña cantidad, inmediatamente empieza a aparecer una inflamación tremenda en el estómago. Conforme hay más H. pylori, se modifica completamente los microbios originales. Y los nuevos microbios, nadie sabe cuáles son, con exactitud. Pero esos nuevos microbios interactúan con H. pylori. Pueden hacer que H. pylori sea más agresivo, sea menos agresivo, sea más tóxico. Y a su vez, H. pylori con sus proteínas puede hacer que estos microbios muchos fallezcan. No más por la competencia ecológica del medio ambiente. No más para competir por alimento, muchos microbios sobrevivirán y por ahí incluso contribuir a que se muera H. pylori. Y finalmente, cuando ya no hay H. pylori en el estómago, que hay atrofia del estómago, que hay metaplasia intestinal, es un ambiente en el cual H. pylori no puede vivir. Se preguntan los científicos, ¿cómo es posible que el microbio que da cáncer desaparezca y cuando él desaparece es que aparece el cáncer? ¿Dónde está la explicación de que no está la causalidad y aparece el efecto final que es el cáncer? Hay muchas interpretaciones, pero concretamente aquí voy a decir lo siguiente,
que la microbiota que está ahorita aquí sin Helicobacter, antes de que él desaparezca, él le ha hecho a esta microbiota unas alteraciones metabólicas, haciéndolas más agresivas, incluso carcinogénicas. Muchas de estas bacterias, por ejemplo, el doctor Correa pensaba así, que convierte los nitratos en nitritos, y esa reducción a nitritos tiene efecto carcinogénico. Bueno, ese es un ejemplo, pero el tamaño, la proporción de nitritos, etcétera, depende de la calidad de las bacterias. Esos estudios iniciales, esto no lo pudieron comprobar, porque nitritos es solamente un metabolito que puede estar participando en el cáncer. Y a su vez, estas microbiotas pueden hacer que H. pylori se haga más virulento, etcétera. Conclusión, hay una interacción fundamental y el cáncer gástrico aparecerá cuando H. pylori no está presente ya, pero he dejado un recuerdo, una impronta microbiológica aquí. La otra patología que se ha visto aquí hoy en la consulta es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En medicina, hace más de 20 años, dejó de usarse la frase en los coprológicos flora bacteriana aumentada. ¿Cómo hace una persona para saber que hay más de 10 a la 13, más de 10 trillones de bacterias? Eso no tiene importancia médica. Yo pediría que nunca más escriban flora bacteriana aumentada, porque el médico que no tiene ese conocimiento cree que hay muchos microbios y le da antibiótico. Eso depende de la velocidad del tránsito intestinal. El sobrecrecimiento bacteriano es del intestino delgado, no es del colon. En el colon no hay sobrecrecimientos, es en el delgado. Y ese exceso de bacterias en intestino delgado induce síntomas intestinales graves, que puede ser mala absorción, por ejemplo. Lleva a desnutrición, falta de asimilación de los alimentos y nutrientes. Puede inducir, este es un mensaje contundente en mi charla hoy, inducir, o sea, desencadenar enfermedades intestinales y extraintestinales, o puede aumentar la intensidad o exacerbar, activar enfermedades ya existentes. El SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, esta es la sigla en inglés, puede producir incluso acidosis láctica, puede producir glomerulonefritis, puede dañar los riñones, puede producir sensación de distensión abdominal o hinchazón, puede dar flatulencia, puede dar diarrea, cuando es severa da mala absorción y desnutrición, puede dar artritis, puede dar anemia. En la piel puede dar ronchas, pápulas, enfermedad de Behçet, puede dar rosácea, eritema nodoso, y si hay mala absorción, déficit de vitaminas y de minerales. Pero voy a llamar la atención poderosamente a que puede empeorar patologías ya existentes como la diabetes mellitus. Hoy día un endocrinólogo del siglo XX y XXI debe ser un experto en SIBO, porque el SIBO puede alborotar la diabetes, puede ser una causa de no mejoría de la diabetes, puede empeorar la enfermedad de Crohn. Para los reumatólogos es absolutamente imprescindible que tengan claro el concepto. En la esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva, el trastorno de motilidad puede producir estasis y haber ahí bacterias anormales, y esto puede ser causa de no mejoría de la enfermedad reumática. Empeora la cirrosis, absolutamente. Si una enfermedad en el tracto digestivo tiene compromiso por SIBO, es la cirrosis, la hipertensión portal, el sangrado por varices, la encefalopatía, todo eso es producido por SIBO. Hay una translocación bacteriana impresionante. El cuerpo humano es integral, todo influye en todo. El hígado graso que acompaña a los obesos, que se llama disfunción estatosis hepática, asociada a disfunción metabólica, el antiguo NAFLD, hoy día está clarísimo que dependiendo de la microbiota, esto puede avanzar a cirrosis e incluso cáncer, y puede exacerbar la enfermedad celíaca. Hay muchas condiciones predisponentes para el SIBO, predisponentes. Por ejemplo, cuando hay muchos divertículos en el intestino delgado, allá también hay divertículos. Asas ciegas después de cirugías, estenosis después de cirugías. Cuando hay radioterapia del aparato digestivo, eso predispone al SIBO. Diabetes mellitus ya reiterada. Esclerodermia, cuando hay fístulas, cuando hay cirugías del colon en el cual quitan la válvula ileocecal, las bacterias del colon pueden migrar al delgado y hacer SIBO. Y quiero contarles que también está asociado
está asociado el SIBO a unas patologías. Para nosotros, en nuestro servicio de gastroenterología, el SIBO afecta la salud pública. En intestino irritable, hasta 85% de pacientes con SII en esta conferencia, síndrome de intestino irritable, tienen SIBO. La enfermedad celíaca, el hígado graso, más de la mitad tienen SIBO. Para los reumatólogos, por favor, la esclerodermia tiene SIBO siempre. Diabetes mellitus, hemos reiterado y lo seguiremos haciendo. En la cirrosis, en la fibromialgia, una patología en discusión de si existe o no existe, 100% tienen SIBO. En la crónica pancreatitis, 90% tienen SIBO, porque no tienen enzimas pancreáticas que matan las bacterias. El diagnóstico se hace aspirando el contenido del duodeno y que haya más o igual 10 a la 3 bacterias aquí. En el pasado era 10 a la 5 bacterias cuando se aspiraba aquí en el yeyuno, pero hoy día se aspira en el duodeno. Estas son las cantidades normales de bacterias en cada segmento del tracto digestivo. 70% de la microbiota o del microbioma está en el colon. El colon es el más rico en microbios. Esta es la forma en que se hace el diagnóstico de SIBO. Se mete un catéter por el canal de trabajo del endoscopio, se aspira este contenido, se cultiva, etc. Tiene un gran problema esta forma. Y es que, dado a que esto es por parches, a veces se aspira en el sitio que no es. Entonces no es 100% exacto. Y eso ha hecho entonces que se tenga en cuenta que, además de que no es exacto, porque se puede aspirar del sitio en que no hay bacterias, se requieren técnicas microbiológicas muy precisas, cultivos anaerobios, y por eso se ha reemplazado por los test respiratorios de hidrógeno. Sin embargo, estos tienen una sensibilidad del 42%. En matemáticas significa que el complemento para llegar a 100, o sea, 52%, serían pacientes en que sale negativa la prueba y pueden tener la enfermedad. Y especificidad del 84%, en que 16% no tienen la enfermedad y sale positiva la prueba. Conclusión, estas pruebas no son exactas. Y estas curvas tan lindísimas que en el pasado nosotros la utilizábamos, el test respiratorio de hidrógeno, ya no lo usamos. Se ven, no siempre son tan lindas así. Más de 20 partes por millón de hidrógeno, más de 10 partes por millón de metano. Esto es el diagnóstico, pero muchas veces el paciente esto lo tiene negativo y tiene SIBO. Por eso, como tecnología de última generación, están las cápsulas, una cápsula que por telemetría pueden identificar en el interior del intestino los gases que están producidos ahí. Y por telemetría envían la información y se sabe exactamente qué pasa. Esto está en estudio. Les digo eso porque todos los días la gente pregunta, ¿cuándo llega la vacuna del COVID? Eso no es así, por Dios. La biología no es hacer un edificio. Depende de la respuesta del individuo. Estas cápsulas entonces están disponibles. ¿Qué hacer en el mundo real? Si alguien tiene síntomas, tiene diarrea, hinchazón de la barriga, dolor abdominal, pérdida de... Por ejemplo, tiene obesidad, tiene diabetes, esclerodermia, cirugías previas, cirugía bariátrica, etc. Sería darle antibióticos. Sin embargo, dar antibióticos a todo el mundo tiene un gran problema. Y es que pueden surgir microorganismos resistentes a los antibióticos y puede predisponer el colon a la aparición de infección por Clostridioides difficile, un microbio que puede infectar el colon cuando se daña la microbiota. Clostridioides difficile es el perfecto ejemplo de cómo unas bacterias normales desaparecieron y hay bacterias que no son tan buenas y Clostridioides difficile aprovecha y se mete ahí e infecta. Estos antibióticos entonces, amoxicilina, ciprofloxacina, norfloxacina, metronidazol, cefalexina, dimetilsulfa, son buenos medicamentos. Sin embargo, se absorben y fomentan la aparición de microbios resistentes. Fomentan y fundamentalmente las quinolonas, la aparición de Clostridioides difficile. Por eso, preferimos nosotros, como muchos científicos en el mundo, utilizar rifaximina, un antibiótico que solo actúa en la luz del intestino, no va a la sangre, no se absorbe. Y de esta manera se evitan los efectos adversos producidos por los antibióticos. Los probióticos y prebióticos no se sabe. Hasta ahora
los estudios son de mala calidad. No hay evidencia de buena calidad para justificar probióticos ni prebióticos en el SIBO. Y esta es la eficacia que se obtiene con rifaximina. Cuando se da 1.600 miligramos, y en Colombia hay varias presentaciones, nosotros usamos de 550 miligramos 3 veces al día, buscando esta eficacia. Con 14 días de terapia, 87% de eficacia. Otra patología importantísima que ha sido subvalorada, desafortunadamente, es como los antiinflamatorios no esteroideos AINES en esta presentación, o la aspirina, pueden lesionar el intestino delgado y el colon. Se ha encontrado que cuando alguien consume AINES o aspirina y tiene más de 45 años, es necesario acompañar este medicamento de inhibidor de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc., para evitar úlceras en el estómago y el duodeno. Pero esta combinación no protege más allá del duodeno. Entonces, el aparato digestivo inferior se incrementa en él las lesiones producidas por esta combinación. Es decir, con el advenimiento de la información científica y nuevos estudios con videocápsula, hoy se sabe que la gente que utiliza esta combinación es cierto que evita lesiones en el estómago y duodeno, pero aumentan lesiones en el colon e intestino delgado. Estas son videocápsulas que muestran unas úlceras grandotas aquí, producidas por esta combinación. Una úlcera que está sangrando activamente. La gente se puede quejar de pérdida de peso, distensión abdominal, obstrucción, anemia, dolor de barriga, porque esta combinación puede dar lesiones del intestino delgado. Por eso, en la Universidad Nacional en Gastroenterología, recomendamos que nunca utilicen aspirina para evitar un infarto de primera vez. La aspirina es para evitar un segundo infarto. Porque si le dan aspirina a alguien para evitar un infarto de primera vez, eso le puede dar hemorragias, le puede dar úlceras. Se requieren miles de pacientes tratados para evitar un infarto. En cambio, con menos pacientes ya hay úlceras. Y si habrá que darle un inhibidor de bomba de protones para que no haga úlceras, entonces aparece el problema en el colon. Por eso, estrictamente, se utilizan cuando sean necesarios. Este es un paciente nuestro con esta ulcerota producida por la combinación de este IBP y antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen muchos mecanismos por los cuales se produce daño en el aparato digestivo. Brevemente, el ser humano los metaboliza. Cuando metabolizan el AINES, el producto que queda puede ser lesivo. Además de eso, tiene circulación enterohepática, es decir, se toma el medicamento, está en el intestino, no se va para el popó, se reabsorbe otra vez y gira y gira y gira, y en ese giro, etcétera, puede producir sustancias tóxicas, lesionar células. Esas células lesionadas alteran la ecología, alteran el medio ambiente aquí, y habrá microbios ahora que no son favorables. Pero además de lo anterior, los AINES lesionan, dañan la unión intercelular, que se llama desmosoma. Daña la zónula occludens 1, que es el sitio donde se unen estas dos células. Las células del intestino están absolutamente pegadas para que nada pase por ahí. Con los AINES se abren, y al abrirse, al dañarse la ocluidina, ingresan hacia abajo partes de las bacterias enteras, entran ácidos biliares, y esas sustancias activan el sistema inmunológico y se produce lo que se llama en inmunología la tormenta de citoquinas. Cada vez que una noxa ingresa, que un patógeno ingresa, produce tormenta de citoquinas. No es solamente el SARS-CoV, que ahora se puso de moda la palabra. La tormenta de citoquinas, que es muchas sustancias inflamatorias por doquier, es eso. Entonces, esta cantidad de proteínas inflamatorias, sistema inmunológico activado, produce úlceras. Y es lo que uno ve en la videocápsula. Recientemente el profesor Escarpiñato, un hombre absolutamente inteligente que ha contribuido al conocimiento de estas patologías del intestino delgado, de la aspirina, etcétera, en este estudio maravilloso, 64 voluntarios sanos, diclofenac, 75 miligramos 2 veces al día, más omeprazol, 20 miligramos, 14 días, todo esto junto, más rifaximina o un placebo. Esto lo acompañaban de rifaximina o de un placebo. Esto sucedió. Erosiones pequeñas, fue igual en ambos sitios.
pero úlceras grandes fueron más frecuentes con el placebo. Lo que se deriva de esta importante investigación es que uno podría a un paciente que toma AINES e IVP darle rifaximina de manera cíclica, y esto me interesa mucho para los adultos mayores. Los adultos mayores habrá que darles un ciclo recurrente de rifaximina. Un estudio no se ha hecho todavía de ver si un adulto mayor se le da rifaximina y es mejor que no darle. La ciencia avanza poquito a poco, no es súbitamente como cree la gente. Los divertículos son unos sacos que están en el colon. Los gastroenterólogos frecuentemente hablan divertículos de boca angosta, de boca ancha. No tiene ninguna importancia médica esas tales bocas. Lo que quiero aquí destacar en esta conferencia es que los divertículos es una herniación de la mucosa del colon, en unos sitios donde hay mucha debilidad en la pared. No son un verdadero divertículo, porque el divertículo verdadero en medicina es que protruye a hernia todas las capas. Pero bueno, la costumbre ha dicho divertículos y se dejará así, pero mientras hay un congreso mundial y cambie la nomenclatura. Cuando se hace endoscopia digestiva y hay divertículos, el diagnóstico se llama diverticulosis, no diverticulitis, diverticulosis. Esta es la edad en años. A los 60 años, 60% tienen, a los 70 años, 70% tienen. Casi que el porcentaje o la probabilidad es lo que uno tenga en años. Estos divertículos se pueden complicar con diverticulitis aguda. Y esa que implica inflamación, infección localizada, infección regional. Y este divertículo se puede complicar con un absceso, con una fístula, se puede romper, puede haber peritonitis. Y esta diverticulitis recurre en el 20%. 1 a 1.5% de los divertículos pueden sangrar. Estas son complicaciones que el paciente va a urgencias porque eso es tan clarísimo que debe ir a urgencias, porque no es que él quiera o no quiera, es que es tan grave que lo obliga a ir la sintomatología. Pero la que voy a destacar aquí ahorita es esta, que es la enfermedad. Cuando los divertículos no han producido enfermedad, se llaman diverticulosis. Cuando producen enfermedad, ya es enfermedad por divertículos, que puede ser diverticulitis, sangrado o enfermedad diverticular sintomática no complicada. Los divertículos no se deben a la falta de fibra, falta de agua, comida, pollo, no es nada de eso. Todo eso es antiguo. Se debe a una alteración de la microbiota, una alteración en la elasticidad o no de las fibras musculares, a una parte genética del huésped y la microbiota interactuando con la parte genética y otras cosas, para el divertículo que está aquí es divertículo. Y en la diverticular sintomática no complicada, la padece el 20%. Este es un mensaje para los geriatras. Los geriatras de la Universidad Nacional tienen que rotar por gastroenterología entre 6 y 8 semanas, porque la patología gastrointestinal es absolutamente frecuente y compleja en el adulto mayor. Y ese adulto mayor hay que protegerlo, tener muy buen conocimiento para manejarlo correctamente. Un paciente adulto mayor que tenga dolor abdominal, hinchazón de la barriga, diarrea o estreñimiento, y si tiene divertículos, lo más probable es que tenga enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y el tratamiento de esta enfermedad es la rifaximina. En este metaanálisis, el NNT es de 3. Conclusión, esta patología es muy frecuente en la población general. Para diferenciar la enfermedad diverticular sintomática no complicada del síndrome de intestino irritable, hay que decir lo siguiente. Los adultos mayores rara vez, por no decir nunca, muy rara vez, tienen intestino irritable. Para decir que un adulto mayor tiene SII, es imprescindible en él hacer colonoscopia. Porque la patología del colon, como un cáncer de colon, esta en patología, colitis isquémica, clostridioides difíciles por un cuadro similar a intestino irritable. No así en la gente joven. En la gente joven no hay que hacer colonoscopia. En los viejos sí hay que hacer. Y se caracterizan, ambas enfermedades tienen dolor. Pero la diferencia que hay entre la no complicada diverticulosis sintomática es que en esta patología el dolor no es difuso. En la diverticular no es difuso, en el SII sí es difuso. En la diverticular es en el cuadrante inferior izquierdo, porque ahí es donde hay más divertículos. En el SII no es ahí, es difuso. El dolor se alivia después de las exposiciones en SII, aquí no se alivia. Y si se solicita una prueba que identifique inflamación hasta la positiva, en la diverticular no complicada, porque ahí hay
activación de polimorfonucleares. Otra patología importante es el estreñimiento crónico. Por si acaso llegar a olvidarlo, lo diré enseguida. El estreñimiento crónico nada tiene que ver con comer agua, tomar agua y comer fibra. Falso. Esa es parte de la antigüedad. Eso recomienda en mi casa mi abuela. Fibra y agua. Eso ya no va en el estreñimiento crónico. Eso sirve a la gente que no tiene mayor cosa. La mayoría no mejoran con eso. Esto se debe a una alteración de la interacción eje intestino-cerebro. Se debe a factores genéticos, estilo de vida. La dieta no es que la dieta, per se es que la dieta es un prebiótico que sirve de comida a los microbios. La obesidad, el sedentarismo no quiere decir que es que la falta de ejercicio, no. El sedentarismo no influye porque falte mover los músculos. No, el sedentarismo tiene otras influencias en el cuerpo, además de mover los músculos. Eso tiene que ver con la microbiota también. Factores genéticos del huésped, alteración de la motilidad la motilidad del intestino grueso para este alimento, y una patología muy seria, muy importante, compleja, que requiere un conocimiento mucho más allá de la fibra, que es la obstrucción con la defecación, digamos, una defecación obstructiva o disinérgica. Requiere pruebas especiales. Hoy no es el momento para discutir esta patología. Y la microbiota. Brevemente, las S de gente con estreñimiento crónico, cuando se administra a ratones libres de gérmenes, en ellos se produce tránsito colónico lento. Y se encuentra en ellos un mapa microbiológico que muestra disminución de firmicutes, aumento de bacteroidetes, menos ácido graso de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son fundamentales para la fisiología del colon. Su ausencia predispone a muchas enfermedades. Y cuando se analiza los gases, se ve como los que producen metano, esto de estreñimiento. Esto es antiguo. Hace muchos años se sabe que la gente que tiene flora o digamos bacterias metanogénicas tiene más estreñimiento. La obesidad es un aspecto absolutamente importante. La obesidad no es solamente una alteración de la estética. La obesidad es la primera causa de cirrosis en el mundo. Estar gordo da cirrosis tan frecuentemente como tomar licor todos los días. Da cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer de hígado, artrosis, artritis, osteoporosis. Da como 60 enfermedades la obesidad. En la Universidad Nacional en Gastroenterología es un foco absolutamente importante. Es más, en la evaluación de los residentes final, debe tener una competencia absoluta de cómo manejar la grasa en el hígado, el MAFLD y cómo manejar la disbiosis en estos individuos. Estos pacientes obesos, clásicamente se ha considerado esta fisiopatología antigua, intuitiva, de sentido común, que si come muchas calorías y gasta pocas calorías, se engorda. De hecho, así era como nosotros aprendimos cuando estamos en el bachillerato, el origen de la obesidad. En el bachillerato aprendimos esto. Si el individuo come mucho y gasta poco, se vuelve gordo. Si come mucho y hace ejercicio, no está gordo. Esto hace parte de la antigüedad. Hoy día no es así. La obesidad se debe a cambios epigenéticos y genéticos, al estilo de vida, a problemas endocrinos. Al sedentarismo no es porque el ejercicio solamente consume energía, no. El sedentarismo, ver televisión, etcétera, esto puede modificar el microbioma. El microbioma se modifica con esto. El eje cerebro-intestino, horas de sueño, la dieta, o sea, muchas calorías, sigue siendo cierto que muchas calorías, pero no es lo único. Medicamentos, la cesárea, los niños nacidos por cesárea son más obesos. La cesárea es obesogénica y más aún cuando no hay indicación de la cesárea. No es el motivo para profundizar con los metaanálisis recientes, pero la cesárea, el niño nace por cesárea, no se expone a las bacterias del periné de la mamá, a los microbios normales, y él demora en adquirir una microbiota correcta. Eso es importantísimo. La naturaleza no se equivoca, no señores, y la microbiota es fundamental. La microbiota intestinal tiene 1000 funciones para que las personas sean obesas, pero brevemente voy a destacar un concepto. Hay microbiota obesogénica, que a partir de pocas calorías, la transformación metabólica las convierte en muchas calorías. Entonces, si un individuo tiene microbios obesogénicos y come poquito, le puede dar obesidad. Y si come mucho, pues obvio. Entonces, ¿cuál es el comentario? Hay gente que dice, doctor, yo no como mucho.
mire mi comida como es y estoy gordo. Es totalmente creíble, es legítimo. Su microbiota es una microbiota anormal que le da obesidad y le va a dar diabetes. Entonces, estos carbohidratos que no se absorben van al colon, al intestino delgado y al colon fundamentalmente, y los microbios de ahí hacen calorías. Este estudio es pivotal. Un ratón que está gordo, su microbiota, sus heces, se le administran en un protocolo de investigación muy serio a un ratón flaco y él aumenta de peso un 47%. Y este par de gemelas, una que es gorda y una que es flaca, que tienen diferentes hábitats, esta flaca, su materia fecal se le da a ratones libres de gérmenes y sigue siendo flaco. Esta popis, para este ratón, aumenta de peso. Esto ha corroborado que la microbiota es fundamental cuando se hace cirugía bariátrica. Además de que la cirugía produce una alteración tremenda, pero tremenda alteración, una distorsión anatómica que restringe la bariátrica. Hay que hacerla cuando hay que hacerla, pero ella solamente hace bajar de peso al individuo, no le cura la obesidad, porque la obesidad está en otras partes del estómago, no está en el estómago, está en la parte genética y epigenética, en la microbiota. Entonces el obeso, cuando lo operan, se mejora, fantástico. Unos no se mejoran, hay que seguir la dieta de por vida, pero además de lo anterior, la cirugía bariátrica también modifica la microbiota. O sea que no solamente por una alteración anatómica, también es bioquímica, microbiológica, se altera la microbiota. Y esa microbiota que hay ahorita es menos obesogénica. El liraglutide y los GLP-1, medicamentos utilizados para tratar la diabetes, alteran la microbiota. La metformina, un remedio antiguo en endocrinología, antiguo, tiene muchos efectos importantísimos. Y otro importante es que altera la microbiota. Entonces, este concepto de que la microbiota se altera ha impulsado investigaciones formidables de muy alto nivel de cómo la obesidad se puede tratar con un trasplante de materia fecal. Y esta es la base fisiopatológica, que un paciente delgado con una microbiota saludable se le transporta a esta persona gorda y él adquiere esta microbiota y ahora es delgado. Bueno, esto es lo que se persigue. Y para esta presentación hemos hecho una búsqueda en clinicaltrial.gov, que es donde se inscriben las investigaciones científicas de alto nivel con el propósito de que no se modifique el protocolo en el camino, esté ya publicadas para saber lo que van a hacer. Y hay críticas al protocolo. Se ve como a 2020 hay 18 ensayos clínicos actuando para tratar la obesidad con trasplante fecal. Esto falta, pero estamos ya en un camino distinto a solamente dieta y ejercicio. Estamos en un camino distinto. Mensaje para la casa de ustedes, queridos colegas, es que el microbioma tiene impacto en gastroenterología. El cáncer gástrico necesita de H. pylori y de otros microbios también. El SIBO es un problema en salud pública. La microbiota obesogénica explica que poca comida de obesidad y explica que mucha comida pues de más obesidad. La microbiota fecal no representa el intestino delgado. O sea que la materia fecal, cuando uno la mide ahí, no es solamente el delgado. Hay que hacer otras pruebas distintas para ver cómo está ahí arriba el delgado. Pero el trasplante se hace de materia fecal, porque él recoge la mayor parte de lo que viene descendiendo de todo el tracto gastrointestinal. La enfermedad diverticular sintomática no complicada en la Universidad Nacional es de obligatorio conocimiento de los que estudian geriatría con nosotros. Yo creo que hacia el futuro, cuando se vaya a manejar la obesidad, ya no se usará solamente el sentido común, que es tratamiento endoscópico, haciendo cirugías endoscópicas, poniendo balones, cirugías bariátricas, dando dieta, GLP-1, dando gélesis, que esto es un hidrogel que es en cápsula, se lo toma el individuo media hora antes de la comida, el hidrogel absorbe agua, es hidrofílico, se vuelve una bola grande en el estómago como un balón transitorio, está lleno y no come. Esto se hace hoy día en el 2020. Y en 2020 también se ha empezado, 2017 para acá, se ha empezado a hacer el trasplante de microbiota. Este trasplante de microbiota lo que quiere es hacer una especie de reset de la microbioma para que esta cosa saludable ahorita no produzca tantas calorías, no haga tanta influencia inmunológica y el individuo finalmente no sea tan gordo. En el futuro, no sé cuándo, a la gente se le podrá decir, ya no comas esto,
ya hay que multar a McDonald's, a cualquier que dé una hamburguesa, lleve una y lleve dos. Esto está, yo creo que esto hay que prohibirlo. Esta alegría tan grande que tiene con dos hamburguesas se refleja mañana en una obesidad. De pronto en el futuro se le va a decir, mira, ahora hay cápsulas de materia fecal empacadas en la nevera y no vamos a ver este frasco de popis. No, este popis está aquí, va a ser empacado científicamente en unas cápsulas, tú lo vas a tomar y va a reemplazar ese mundo de comida. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.